Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En este nuevo capítulo os quiero hablar del agua. No sé si sabéis lo que es el agua. Bueno, ahora en serio. Me apetecía decirlo. Os quiero contar un poco sobre cómo encontrar agua, sobre cuánta agua necesitamos para llevar nuestras furgonetas camper, algún pequeño truco para poder gastar menos agua, cómo almacenarla, si en bidones, si en un depósito fijo. Bueno, son preguntas que me han ido haciendo y bueno, pues he pensado que sería bueno hablar de ellos. Lo primero, y creo que lo más importante, voy a hablar sobre dónde poder encontrar agua limpia para poder beber y usar para cualquier cosa. Bueno, primero decir que para mí esto es una de las peores cosas de viajar en furgoneta, el hecho de tener que buscar agua. Así que me di cuenta enseguida que cuanta más agua tuviese, pues menos a menudo tendría que ir a buscarla. Así que enseguida amplié mis depósitos de agua. Pero bueno, vamos a empezar sobre dónde suelo conseguir yo el agua limpia. Lo más habitual suelen ser dos sitios, las gasolineras y los cementerios. Os explico, en las gasolineras prácticamente en toda Europa puedes encontrar al lado de donde pones aire en las ruedas del coche, puedes encontrar algún tipo de manguera donde puedes conseguir agua limpia. Hay muchos países, como por ejemplo Inglaterra, que suele poner que es agua no potable, pero la verdad es que yo he probado a beber esa agua. Es más, pasé como 2 meses entre Inglaterra y Gales bebiendo aguas que en la mayoría de los casos ponía que era no potable y no he tenido ningún problema. Yo creo que esto lo hacen más por precaución y no sé, porque en Alemania, que es un sitio donde no suele haber agua en las gasolineras, no suele ser muy habitual, una vez sí que me encontré un grifo con un vaso tachado, no sé qué tenía, y le pregunté al de la gasolinera y me dijo, no, eso lo ponemos porque el grifo está fuera y para quitarnos de responsabilidad, ¿no? Luego, en la mayoría de las gasolineras, o por lo menos las que yo he ido conociendo, suelen tener un grifo por el que no sale mucha presión de agua, entonces siempre es bueno tener algún pequeño truco para no tener que estar apretando esa manguera, porque normalmente suelen tener un asa con el que aprietas. Suele ser buena idea pues poner una goma o una cuerda atada para que pulse, ¿no? el pulsador y vaya saliendo el agua. El otro sitio donde consigo muchas veces agua, por ejemplo lo hice ayer, es en cementerios. Puede sonar un poco así, pero la verdad es que sí, tenemos la suerte de que hay muchísimos cementerios y prácticamente todos tienen grifos de agua y la mayoría sí que no pone nada y suele ser agua potable. En algunos sí que me he encontrado que pone agua no potable y creo que no he cogido agua de ahí además. No sé por qué en las gasolineras sí que lo hago siempre. Yo creo que lo que hago es decir, bueno, como voy a necesitar tanta agua, si me fío siempre de lo que pone en las gasolineras, muchísimas veces no voy a poder conseguir agua, sobre todo en Inglaterra. Así que preferí arriesgarme la primera vez, la segunda y la tercera y darme cuenta de que eso pues no tenía sentido. Entonces, en los cementerios suele haber de todo. Suele haber desde pequeños pozos donde coger agua es complicado porque sale muy poca agua o bueno, es un poco rollo. O suele haber grifos potentes y buenos de donde puedes llenar un depósito de 20 litros como el mío, un bidón de 20 litros en 5 segundos de la potencia con la que sale el agua. Para esto, sobre todo para los cementerios, sí que necesitarás tener un bidón con el que poder transportar el agua, porque si tienes luego hablaré un poco de esto, pero si tienes un depósito fijo instalado en la furgoneta, tendrás que ir con el bidón o con botellas o de alguna forma para poder ir rellenando
rellenando tu depósito, porque no puedes meter la furgoneta hasta donde está la fuente, que normalmente suele estar en medio del cementerio o vamos, ya dentro. Además que he descubierto que hay cementerios bonitos, son sitios tranquilos y hay veces que hay baños, así que, bueno, aunque suene un poco tétrico, ir a los cementerios nunca está de más. Luego, otro sitio donde es bastante común encontrar grifos de agua, sobre todo en España, porque fuera me cuesta un poco más, son los parques. Los parques de niños normalmente suelen tener algún tipo de fuente de agua. Muchas veces no son los mejores para poder meter ese agua en un depósito por el tipo de grifo que tienen, pero bueno, es un sitio donde lo puedes conseguir. Lo mismo, hay veces no puedes acceder con la furgoneta dentro del parque, así que necesitarás algo para transportar ese agua. Y luego un sitio donde muchas veces no pensamos que podemos conseguir agua, pero es bien fácil y bueno, no hay ningún problema, son las casas. Si te encuentras con un vecino que sabes que vive por ahí o cualquier cosa, siempre le puedes dar un bidón de agua y decir, oye, ¿no te importaría llenarme esto? Es que estoy viajando. Le cuentas un poco tu historia y seguro que si se lo pides a 5, 4 te van a decir que sí. O sea, que en esto no suele haber ningún problema. Otros sitios suelen ser los campings. Los campings normalmente te cobran por repostar agua. Yo creo que solo he ido a uno en mi vida para repostar agua. Y si me cobraron 1 euro, creo, por rellenar todos mis bidones. Y bueno, pues como yo por lo menos lo utilizo como último caso. Si no he encontrado nada más y ya estoy sin nada de agua, que normalmente suelo intentar llevar algo de agua, por lo menos para beber, aunque no pueda lavar los platos, por lo menos para beber y no quedarme totalmente seco. Y bueno, por último, quiero decir el caso de Park4Night, la aplicación de la que ya hablé en el pasado, en el capítulo donde os contaba dónde encontrar sitios para dormir y demás. Pues en Park4Night, además de poder filtrar por sitios para dormir, puedes filtrar por sitios que tengan agua. Esto para mí es genial. Lo malo es que está muy centrado en sitios para dormir y no tanto en el agua. Entonces hay mucha gente que aunque haya una fuente cerca, pues no lo pone. No, igual lo puedes encontrar en los comentarios y demás, pero sí, me parece un buen método. Entonces ahora os quiero hablar de lo que decíamos antes, las ventajas de tener un bidón o las ventajas de tener un depósito fijo ya instalado en la furgoneta. Bueno, en mi caso tengo bidones, sobre todo porque es lo más simple y lo más económico, yo creo, y bueno, pues para mi camperización, para cómo está configurada mi furgoneta, era lo que más sentido tenía, yo creo, y además que cuando haces esto por primera vez, pues siempre lo quieres hacer todo un poco lo más sencillo, ¿no? Y así es como lo hice. Pero me he encontrado que tiene unas grandes ventajas tener bidones frente a depósitos fijos de agua, que luego pues al revés también tiene desventajas, pero vamos a hablar primero de las ventajas de los bidones o por qué yo encuentro que es algo muy cómodo. Yo tengo 3 bidones de 20 litros que no aconsejaría tener de más, sobre todo por el peso. Bueno, si tienes muchísima fuerza, que no es mi caso, pues podrás llevar fácilmente más de 20 kilos contigo en una mano. Pero si no, yo aconsejo, no sé, de 15-20 litros yo creo que está bien. Porque lo que os decía, si tienes que entrar a un cementerio y andar, aunque solo sean 50 metros, para coger agua y luego volver a la furgoneta, pues con un bidón de 30 litros seguramente te dejes los brazos para volver hasta la furgoneta. Entonces una de las ventajas es eso, que coges el bidón, lo metes en la furgoneta y listo. No tienes que coger un embudo o algo para llevar ese agua del bidón a un depósito fijo que puedas tener en algún sitio de la furgoneta. Yo recuerdo en Australia, bueno, pues dos de las furgonetas que tuve tenían un depósito interno en la furgoneta y para rellenarlo me parecía algunas veces, si no tenías una manguera disponible, pues un poco rollo. Lo hacíamos, ya te digo, con un embudo, a veces con unos pequeños bidones. Era un poco rollo.
Entonces sí que me doy cuenta en este caso que los bidones a mí por lo menos me están funcionando bastante bien. También tiene la ventaja de que si te das cuenta al empezar a viajar de que llevas poca agua, de que te vendría bien llevar más agua, pues puedes ampliar y tener otro bidón más, como me ha pasado a mí. Lo bueno también de tener bidones, una de las cosas que he empezado a hacer hace medianamente poco, es que, por ejemplo, si estoy en un río con el agua muy muy limpia, pues aunque igual no me apetece beber agua de ese río, sí que utilizo uno de los bidones para rellenar agua del río y con ese agua lo uso para lavar los platos, para ducharme y en cambio para beber agua uso uno de los otros bidones que tengo con agua que sé que es potable y limpia. Pero bueno, luego lo más habitual en las furgonetas camper ya un poco más decentes, más elaboradas, suelen ser los depósitos fijos, ¿no? Lo que hablaba. Estos suelen ir o bien en los bajos de la furgoneta o en algún sitio dentro de la furgoneta que sea poco accesible. Esto es una gozada porque normalmente suelen ser bidones muy muy grandes que puedes llevar 100 litros de agua tranquilamente y bueno, pues aunque sí ocupan, si están en los bajos, pues es una gozada porque no ocupan. Pero sí, es algo muy muy cómodo. Lo malo que tiene, por ejemplo, el depósito, este tipo de depósito frente a un bidón, es que no ves la cantidad de agua que tienes. Entonces tendrás que instalar pues algún método que te informe de cuánta agua limpia tienes en ese bidón. Pero bueno, no es ningún problema. Una cosa mala, por ejemplo, también de que el bidón esté fuera de la furgoneta, en los bajos, es que si sobre todo te gusta viajar a la montaña y vas en invierno, pues es probable que se te congele ese agua. Y eso es una faena bastante grande porque te quedas sin agua. En cambio, si tienes ese depósito dentro, pues por ejemplo debajo de la cama o en cualquier sitio dentro, pues es bastante más difícil, tiene que hacer mucho frío para que se te congele. Además, normalmente si vas a esos sitios tendrás una calefacción y bueno, pues no hará tanto frío como para que se congele este agua. Ahora os quiero hablar un poco de las aguas grises, ¿no? Que suele ser el agua que sale del fregadero, que normalmente es pues el que usas para lavar los platos, para lavarte los dientes. Si tienes una ducha fija instalada en la furgoneta, pues ese agua suele ir a parar a ese depósito de aguas grises también. Bueno, yo como no tengo una ducha fija en la furgoneta, pues solo lo tengo para el agua que sale del fregadero. Entonces yo aquí tengo un depósito pequeño de 10 litros de agua que suelo vaciar cada 2 días más o menos, depende del uso, por supuesto. Y lo bueno que tengo es que lo tengo en un armarito, entonces cada vez que abro el armario sé el nivel de agua que tengo sin tener, pues lo que decía antes, sin tener que instalar un medidor y demás. Aquí sí que me he encontrado una cosa que no sé por qué no me había encontrado antes, que es que ese depósito al cabo del tiempo acaba oliendo bastante mal. Claro, le estamos echando restos de comida sobre todo y bueno, pues eso, sobre todo si vives en la furgoneta y lo usas continuamente, pues acabará cogiendo malos olores. Recuerdo que en el anterior bidón que tuve como depósito de aguas grises, compré una escobilla de váter que lo metía por dentro y de vez en cuando, una vez al mes o así, pues lo limpiaba. Y la verdad es que me pareció buena solución. En cambio ahora compré un bidón nuevo porque ese bidón pues ya daba bastante asco después de 8 meses de uso intenso. Y compré otro que la boca es un poquito más pequeña, entonces no me entra la escobilla de váter. Entonces lo que suelo hacer es, de vez en cuando, le echo un poco de vinagre, lo remuevo bien y lo remuevo con agua y bueno, pues se limpia más o menos, pero habrá que verlo también dentro de unos meses. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo.
Una de las cosas también que me pasa de vez en cuando y lo odio es que este bidón de aguas grises se me desborda. Y bueno, pues es una faena, sobre todo pues porque se me moja un montón de cosas, ese agua pues muchas veces huele mal y sí, es bastante desagradable. Pero la verdad es que no se me ocurre nada para solucionarlo más que mirar ese depósito muy a menudo, que es lo que hago, sobre todo nada más después de que se me haya desbordado, ¿no? Las siguientes semanas pues lo miro continuamente. Pero sí es algo desagradable que probablemente si tienes un depósito en los bajos de la furgoneta para esas aguas grises, pues tenga una salida que en el caso de pasarse, pues sale por ahí y cae al suelo, no adentro de la furgoneta. Así que para eso sí que sería muchísimo mejor tener un depósito que un bidón como es mi caso. Como veis, yo lo he hecho todo de la forma más sencilla posible. Nunca había camperizado una furgoneta y bueno, pues quería hacerlo bastante sencillo. Otro tema son las aguas negras, ¿no? Lo que va a parar de nuestro baño, si es que tenemos uno, en la furgoneta. Yo ahora no tengo baño en la furgoneta, pero recuerdo en otra furgoneta que tuvimos que era algo de lo que más odiaba, tener que vaciar el váter. Sí, era para mí por lo menos muy desagradable. No sé si es que no me llega a acostumbrar o qué, pero es como sucio y no sé. Para que os hagáis una idea, yo después de vaciarlo me duchaba siempre. Así que sí. Y bueno, pues esto, nada, simplemente tienes que ir a campings o a sitios que estén destinados para ello. En algunos sitios son de pago, en otros son gratuitos. Y bueno, pues como tiene químicos y demás, pues tiene que ir a un sitio donde tiene que ser tratado. Y esto, bueno, pues si no te gusta hacerlo como yo, lo que puedes hacer es no usar ese váter continuamente, no usarlo todo el rato, así intentar hacer tus necesidades en otros sitios, pues si estás en la naturaleza, pues ahí fuera, si estás en una ciudad y tienes un bar cerca y puedes ir, pues mejor, así pues no tendrás que hacerlo tan a menudo. Y bueno, lo que me preguntaban también es algún truco para gastar menos agua, ¿no? Esto es complicado. Yo cada vez me doy cuenta de todo el agua que necesitamos y que sobre todo si tienes facilidades como un grifo, que yo en otras furgonetas pues no he tenido, pues consumes muchísima más agua, ¿no? Pues la facilidad de abrir y tener agua, pues consumes muchísima más. Si tienes una ducha dentro de la furgoneta cerrada y que estás a gusto ahí dentro, pues probablemente también gastes muchísima más agua. Entonces, bueno, pues aquí no se me ocurren muchos trucos que daros más que, bueno, pues lo típico, ¿no? Limpiar los platos y demás justo después de usarlos, porque cuanto más seca esté la suciedad, pues más agua vas a utilizar para limpiarlos. Y luego yo lo que suelo hacer es pues limpiar todo con un poquito de agua y dejar todo limpio, pero luego todo enjuagarlo al mismo tiempo, quitarle el jabón. Entonces yo creo que así también pues se ahorra un poco de agua. Y la ducha es lo que más agua suele consumir. Entonces yo, por ejemplo, pues llegué a la conclusión de que ducharme todos los días al parecer ni es sano, ni es bueno para tu piel, ni tampoco es bueno si vives en una furgoneta porque tendrás que ir constantemente a por agua. Entonces yo lo que suelo hacer es ducharme cada 2 días normalmente. Sí que hay veces que me ducho cada día, sobre todo en verano y bueno, pues si tengo más facilidad de agua, si he hecho algo de deporte o demás, pues por supuesto te duchas. Pero como norma general yo intento ducharme cada 2 días, si no pasa nada. Y luego una cosa que creo que funciona muy bien es ducharse con agua fría. Bueno, no sé si lo contaré algún día, en mi blog ya he hablado de ello, pero yo me ducho con agua fría desde hace ya casi 3 años y lo hago por salud, porque veo que me va muy bien. Sigo una cosa que se llama método Wim Hof, pero vamos, no voy a entrar en ello. Lo que quiero decir es que si tienes agua caliente, gastarás muchísima más agua para ducharte. Eso está comprobado. Yo antes con agua caliente en una casa tardaba 10 minutos en ducharme y ahora con agua fría no estoy más de 3 minutos. Así que sí, si no vas a viajar por sitios muy fríos y te ves capaz de hacerlo,
yo te recomendaría no liarte y poner un calentador de agua en tu furgoneta y ducharte con agua fría. Sé que no suena divertido, pero con el tiempo más o menos te acostumbras y te das cuenta de que te sienta muy bien. Y bueno, pues tendrás más sitio en la furgoneta porque no tendrás que llevar tanta agua, no tendrás que buscar tantos puntos para rellenar tus depósitos. Así que sí, son todo ventajas. Y bueno, ya el último punto del que quiero hablar. ¿Cuánta cantidad de agua llevar? Esto, bueno, pues como os habréis dado cuenta, depende mucho del uso que hagas tú, ¿no? Del tema de la ducha, de todo lo que he estado contando. Pero os quiero contar un poco mi caso. Como sabéis, yo he tenido varias furgonetas, pues esta es la sexta, y he tenido de todo. He tenido desde no tener depósitos de agua, ir con 2 botellas grandes de 2 litros o así, hasta lo más habitual era llevar un pequeño depósito un bidón con un pequeño grifo de unos 10 o 15 litros. Eso solía ser lo más habitual. Lo malo era pues que sí, que tenía que parar para buscar agua como mucho 2 días. Luego, además de esto, tenía una ducha solar. Creo que ya he hablado en algún capítulo de esto, pero vamos, es una bolsa negra donde metes normalmente unos 10 litros de agua. Esa bolsa la cuelgas de un sitio alto y por la gravedad, pues mediante una manguerita va cayendo agua y te duchas. Entonces yo solía viajar con eso, con no sé si eran 10 o 15 litros de agua más una ducha de 10 litros, o sea, unos 25 litros de agua. Esto, por supuesto, sin tener un fregadero y, bueno, pues sin tener algunas comodidades que ahora tengo. Entonces, en esta furgoneta, yo, ingenuo de mí, dije, bueno, pues igual, si antes tenía eso, pues igual con un bidón de 20 litros ya hago. Entonces, nada, pues me di un poco y hice hueco para tener un bidón de 20 litros ahí debajo del fregadero. ¿Qué pasa? Que empecé a viajar, además empecé a viajar acompañado y me di cuenta de que esos 20 litros me podían durar, nada, un día. Si me duchaba y tal, un día para 2 personas. Entonces enseguida, pues creo que nada, 1 o 2 semanas más tarde, compré un segundo bidón de agua de 20 litros. El tamaño no era el mismo, entonces no podía quitar el depósito, el bidón que ya estaba vacío y poner el nuevo. Entonces lo que hacía era coger el bidón nuevo y con mucha paciencia ir echando el agua al bidón viejo que ya estaba vacío. Esto era lo peor, la verdad. Pero así pasé unos cuantos meses porque no encontraba otro bidón igual. Hasta que al final dije, venga, hasta aquí, voy a buscar bien por internet, encontré el mismo bidón que ya tenía y compré otro bidón. También me di cuenta de que 40 litros, pues para mí, para ducharme y demás, pues se me hacía corto enseguida y como ya os digo, a mí personalmente no me gusta ir a buscar agua. Sobre todo, estoy en un sitio guay, que tengo todo, tengo comida, tengo electricidad, tengo todo y tenerme que mover solo por agua, pues me da mucha rabia. Entonces dije, venga, pues vamos a por otro bidón. Y ahora tengo pues 3 bidones iguales que los voy intercambiando y cada uno son de 20 litros, o sea que 60 litros. A mí ahora mismo no se me ocurriría viajar con menos agua que esta. Yo, si alguien va a hacer una furgoneta camper y está pensando cuánta agua llevar, para una persona 60 litros, para 2 100 litros. Todo esto como mínimo. Si quieres más, pues será mejor. Pero sí, yo es por lo menos lo que, para mí lo más cómodo. Para que os hagáis una idea, a mí estos 60 litros no me llegan a durar una semana. Depende del uso que haga, por supuesto, pero sí, lo normal es que cada 5 o 6 días o así tenga que ir a por agua. Ahora, teniendo esos 60 litros, pues tengo menos miedo de gastar agua, ¿no? Sí, el grifo, pues eso, lo uso sin miedos, la verdad es que sí. Sobre todo estos 60 litros me dan sí, tranquilidad y comodidad. También hay que decir que yo cocino mucho y cuanto más cocinas, pues más platos y cacharros tienes que limpiar. Para alguien que todos los días come o cena fuera, pues no va a necesitar tanta agua ni queriendo.
Bueno, pues no se me ocurre nada más que contaros sobre este tema, así que vamos a terminar este capítulo aquí. Como siempre os digo, espero que recomendéis este podcast a cualquier persona que esté interesado en el mundo de las furgonetas camper. Y nada más, os mando un fuerte saludo desde Heidelberg, en Alemania. Ya estoy saliendo de la Selva Negra por fin, después de bastante tiempo, y voy poco a poco subiendo hacia el norte de Alemania. Pues nada más, un saludo, chao.